Pues bueno, ¿qué está pasando en el sector inmobiliario? Evidentemente tenemos mucho interés en ver qué pasa con toda la industria, pero uno de los sectores estratégicos para medir cómo va la economía del país, la economía de cada región, el bienestar de las familias es la vivienda. La vivienda marca muchísimas cosas, transformación urbana, creación de patrimonio, ahorro, marca muchísimas cosas. Por eso es importantísimo ver, después de que fue el 2025 un buen año para el sector vivienda, cómo va este 2026 y cómo logramos que esa vivienda, esa industria de la vivienda, se convierta en un productor de bienestar para las familias, en un generador de mejores ciudades. Y bueno, tengo el gusto de que esté con nosotros mi querido Sergio Leal, presidente de Vinte, que de Vinte, bueno, en Vinte nos vamos a atorar un rato platicando porque hay muchísimas noticias importantes. Fue un gran año para Vinte. Vinte tiene mucho que decir y ese muy buen año de Vinte nos habla precisamente de lo que está pasando en el sector, que pese a todo lo que hay en el contexto internacional, guerras, una bola de cosas, el sector inmobiliario mexicano, la vivienda en particular, va bien. Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Horacio, y a todo tu equipo, como siempre. Gracias por poder compartir con ustedes las experiencias. Oye, a ver, platicábamos, escribía en estos días una columna que hablaba de que el 2025 fue bien para el sector. Analizábamos Ujú. los números de las vivienderas públicas y números extraordinarios de todas y Sí, de algunas de las no públicas que tenemos acceso a información, también muy buenos números. O sea, muy buenos números de empresas que tienen su operación en el norte, otros que la tienen en el centro. Digamos que en general podemos hablar de que la vivienda está en un buen momento, aún sin contar la vivienda del bienestar, porque lo mejor de todo eso es que muchos de estos muy buenos números son sin el respaldo de la vivienda del bienestar, sino por los modelos que siempre han manejado las industrias, ¿no? Trabajando con base a su mercado, trabajando con sus líneas de producción, sus líneas de financiamiento, en fin, lo que es un mercado más orgánico, más natural. Todavía falta este año, seguramente veremos que los números de algunas vivienderas se verán fortalecidos por su presencia en vivienda del bienestar, pero digamos que el 2025 fue un buen año. ¿Tú cómo lo sentiste y a qué atribuyes que el 2025 fuera un buen año? Y si quieres, atáscate ahora que hay lodo para platicar de lo que Vinte es un ejemplo maravilloso de lo que puede ser la innovación en el sector, logró para tener ese gran año. pues mira, nuestro crecimiento fue inorgánico. Compramos el año pasado Derex para poder atacar muy bien el norte del país. Ya hoy en día, pues tenemos las zonas que estábamos anhelando, que es la zona norte, la zona centro, la zona noreste y la zona sureste. Entonces, lo que Vinte trabajó en todo el año fue en poder homologar y emparejar lo que son las empresas, ¿no? Eran dos culturas diferentes. En el 24 pues compramos Haber, homologamos en el 25 compramos Derex y homologamos en el mismo 25. Derex, una empresa pequeña, pero muy buena y muy regional en la parte de la zona norte del país. Ellos pues han construido 25,000 viviendas entre Hermosillo, Mexicali y Tijuana. Y la verdad de las cosas, Nogales, la verdad de las cosas es que nos viene a fortalecer pues nuestra posición, ¿no? Entonces, como tú bien sabes, Vinte tiene créditos en Europa y más o menos pues hemos podido obtener dos cosas importantes: la escala para los materiales, tener una economía de escala importante y tener una economía de escala en la parte del financiamiento y un financiamiento barato, ¿no? Entonces, eso lo que nos da es poder invertir independientemente de los factores externos. Pues eso lo que nos da es que podamos invertir en proyectos que estemos trabajando en México y nos da mucha visibilidad de todo el país, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sentimos que hoy en día el mercado está temeroso de comprar una hipoteca, pero hay unos adoptadores tempranos que sí están tratando de entrarle, ¿no? Entonces, pensamos que va a ser un muy buen 26. Quizá para nosotros que fue un tema explosivo en el 25, pues no sea tanto porque ya va a ir caminando el tren, pero pensamos que vamos a andar interesante en el doble dígito bajo.
Ahora, el tema es que esto que está pasando en la vivienda tiene mucho que ver con una demanda real. Seguimos con un rezago habitacional que se estima en 8.4 millones de viviendas. Sin embargo, parte del reto importante es que buena parte de ese rezago se concentra en población de bajos ingresos. Vinte ha tenido un éxito importante en diversificar productos. Tú decías de su estrategia de crecimiento a partir de adquirir empresas grandes, bueno, grandes en el caso de Haber, no tan grandes en el caso de Derex, pero con un fuerte posicionamiento que complementa la diversificación regional de la empresa. Ahora, bueno, de la empresa que es el grupo, ¿no? Y hay que hablar del grupo 20. Ahora, Claro. en términos de lo que es una diversificación de estrategia de producto, ¿cuál ha sido la razón, la receta del éxito para que Vinte tenga tan buenos números? Porque aparte de las adquisiciones, vaya, la diversificación de productos está muy interesante, ya con un ticket promedio superior al millón de pesos, está muy interesante las lecturas de mercado que ha hecho Vinte y las decisiones que han tomado para hacer buen uso de esas lecturas. Sí, como tú sabes, mira, nosotros tenemos, el objetivo de Vinte es poder tener todos los mercados. Entonces tenemos viviendas de 650,000 pesos, de 700,000 pesos en Tamaulipas, hasta 8 millones de pesos en Ojo de Agua, con campo de golf, ¿no? Entonces, dentro de esta gama, en los 15 estados, más de 62 proyectos andando. Este año vamos a iniciar 20, y estos 62 proyectos lo que nos dan es que tenemos vivienda turística en lo que es Ciudad Mayacobá, en Cancún, y luego te pasas a vivienda media residencial de 8 millones de pesos en Querétaro, un fraccionamiento con cañadas y todo este tema, luego 7, 8 millones de pesos en Ojo de Agua, en el campo de golf de Esmeralda, y así vas bajándole, bajando, bajando hasta llegar a Tamaulipas con vivienda y oferta de 650,000 pesos, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es una visibilidad interesante de tener todos los mercados, ¿no? Muchos nos preguntan que por qué no hacemos vivienda vertical, y bueno, pues el expertise del grupo es hacer vivienda eh, de unifamiliar de hasta 4 niveles, ¿no? Y hay expertos que se dedican al otro tema, ¿no? Entonces, eh, creo que hay un sector para todos. Creo que Vinte tiene una mezcla muy interesante. Ahora en Tijuana, acabo de regresar la semana pasada. El fraccionamiento, pues un fraccionamiento que tiene vista al mar, que está cerca, está a 1 kilómetro del mar, y es súper interesante porque pues el mercado está en Estados Unidos, ¿no? Es todo este mercado de gente turística tipo Mayacobac, de Miami, que nos compra, pero pues ahí es de California, ¿no? Entonces, estás hablando de mercados que no necesariamente tienen un crédito Infonavit. Y bueno, pues eso nos da, que era lo que Vinte estaba queriendo hacer, ¿no? Vinte, antes de comprar Haber, pues su precio promedio era de 1,800,000, era muy, muy alto. La vivienda más barata era de 1,200,000 y la más cara igual de 8. Entonces, lo que hicimos fue con Haber sumar un gran mercado que nosotros no éramos expertos y que Haber sí, ¿no? Y con Derex, pues Derex lo que nos viene a traer es la fortaleza del norte, que aunque ellos son pequeños allá, bueno, pues ya con el músculo 20 y con el financiamiento 20 y con la expertise de Haber, pues prácticamente seríamos un jugador seguramente preponderante. Ahora, visto con tus colegas de las grandes empresas, hay un grupo de grandes empresas que trabajan eh, muy vinculados en términos de compartir información, de estar se reúnen para entender las estrategias. ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo percibes lo que está pasando con Vinte con lo que está pasando con el resto del sector? No, bueno, lo mismo, ¿no? Yo lo que creo es que habemos empresas muy fortalecidas. Este, Habemos, creo yo, 4 o 5 empresas que hacemos más de 10,000 viviendas y que construimos más de 10,000 viviendas, diferente facturación, pero es un, un proceso muy similar, ¿no? Entonces, tienes los problemas de los servicios, tienes los problemas de la Comisión Federal, tienes los problemas del agua, y los retos que el day by day te van diciendo y te van viendo hacia dónde, ¿no? O sea, imagínate, pues estamos haciendo casi 60 casas diarias, y eso lo que te da es que empiezas a tener una visual interesante, y a poder aportar muchísimo más
en las regiones que están, ¿no? Y esto es sin vivienda del bienestar, ¿no? Sí, claro, el tema de la vivienda del bienestar me parece que es un buen complemento porque en teoría tendría que dinamizar el mercado en la medida que hay el mensaje de que hay oportunidades para todos los segmentos de población. Entonces ese mensaje, que me parece que ese mensaje lo platicábamos antes de empezar, hay que explotarlo más, porque el hecho es que la verdad es que nunca había habido tantas opciones de vivienda para la gente, ¿no? Diferentes esquemas de crédito, créditos muy interesantes para diferentes cosas, vaya, créditos. En este caso estamos hablando de las empresas que desarrollan vivienda nueva, pero obviamente hay créditos de remodelación, de construcción, de liquidez, hay un montón de esquemas hipotecarios que son muy interesantes y eso a fin de cuentas son buenas noticias para el mercado, ¿no? El consumidor final tiene opciones y entre las opciones me parece que tendrá que ponderar en qué caso la mejor opción es comprar una vivienda nueva. Ahora, Vinte, a ver, platícame un poco de la estrategia que ha seguido Vinte, porque yo desde que conozco Vinte, desde que te conozco a ti, hablamos de una empresa sumamente innovadora, tanto innovadora en el concepto de la vivienda como en el concepto de relacionarse con su comunidad, en el concepto de mercado. Estábamos viendo de que Vinte ya tiene, tú te acordarás cuando algún viejo amigo nuestro platicaba de que la vivienda tendría que ser como un lote de autos donde la gente llegara con su vivienda usada, la dejara para Ujú. poder usarla como plataforma para comprar una mejor vivienda con más metros cuadrados, con otra ubicación, todo aquello. ¿Tú cómo en este 2026, después ya de los años que tiene Vinte, cómo lees lo que ha sido la transformación de Vinte? ¿Qué es hoy día Vinte? Pues mira, prácticamente 20, aparte de ser vivienda, tenemos la cadena de valor completa, ¿no? Entonces, tenemos la mueblería que se llama Móvel. Entonces, cuando tú llegas a un fraccionamiento de nosotros, sea el tipo que sea, tenemos opciones de equipamiento en tu casa. Todo el equipamiento, cocinas, closets, pisos, protecciones en las ventanas, calentadores solares, tú los puedes comprar ahí mismo, ¿no? Pero otra de las partes más importantes es la liquidez, lo que nos diferencia de Estados Unidos, que es un mercado muy maduro, es que tú compras una vivienda y en algunos lugares puedes durar un mes en venderla, en algunos 4 días, en algunos 6 meses, pero no pasas de un año si estás en el mercado en vender tu vivienda. Entonces eso se llama liquidez de tu patrimonio. Entonces, cuando tú cuidas tu patrimonio, se ha demostrado que cuando tú cuidas el patrimonio, automáticamente el mercado se estabiliza y tienes una liquidez. Y vuelvo al ejemplo que tú dijiste, no, oye, yo aquí tengo un coche y lo voy a dejar y voy a sacar el nuevo. Entonces, nosotros en esa índole hace 3 años empezamos Chante, que significa casa en náhuatl, y lo hicimos un poquito más por el tema de tu casa es tu patrimonio. Y todo derechohabiente que compre una casa 20 o del grupo tiene derecho a que en 2 años y un día, cuando ya pasa la curva del financiamiento, puedas vender tu casa. Entonces tú te metes al portal de Chante MX y ahí pones tu nombre, pones tu privada, pones tu fraccionamiento, tu ciudad y automáticamente en 24 horas te mandan una propuesta de compra y en 24 te están pagando, ¿no? Entonces, si tú lo aceptas, ¿no? Entonces es exactamente similar al que tú llegas con el coche a una agencia y te dicen, bueno, pues vente mañana y mañana te digo cuánto te lo compro, ¿no? La diferencia con el coche es que tienes que sacar uno nuevo. Acá no, acá vendes la casa y si quieres comprarnos una casa bien, si no nos quieres comprar una casa no pasa nada. Si te quieres ir a comprar una casa de otro lado, está. Nosotros compramos la casa y esa misma casa hace que el fraccionamiento tenga pues muchísima más plusvalía porque tiene liquidez. Entonces la gente empieza a percibir que necesita cuidar su casa. Y cuando ya empiezas a cuidar tu casa, lo que te termina pasando es que el entorno, la casa abandonada no existe, no existe la casa con un local comercial, porque ellos la quieren vender. No compramos ni una casa que esté construida o que esté tocada o que esté crecida. Entonces ya es una parte de educación. Oye, no crezcas tu casa, mejor véndela y compra una más grande si ya no cabes, ¿no? Entonces tenemos el sistema también de rent to buy con Casa Bravo. Entonces muchas veces llega la gente dice, oye, quiero comprar la casa de 3 recámaras, yo sé que en 3 años voy a poderla comprar, tengo un incremento salarial, voy muy bien, no pienso ir mal, pero yo necesito la de 3 y no la de 2 y quiero comprar esto. Entonces Casa Bravo hace un leasing, compra la casa,
te cobra una mensualidad donde la mitad de la mensualidad va al capital, empiezas a pagar la casa y la otra mensualidad va al manejo de la parte de la deuda, de los intereses del programa. Entonces es interesantísimo porque estás comprando una casa a 4 o 5 años, donde en 4 o 5 años vas a poder tú ya sacar un crédito porque pagaste durante 5 años, pero aparte ya le amortizaste a la casa. Entonces ha tenido bastante éxito, ¿no? Entonces, no solo somos una desarrolladora por ser una desarrolladora, hacer casas y irnos. Como te comento, tenemos la mueblería, tenemos el iBuyer, que es compra las casas que solamente compramos casas que nosotros hacemos. No compramos casas de otros desarrolladores. Y lo hacemos porque realmente no tengo el alcance de poder conocer la antropología social de los otros desarrolladores, Y la otra parte importante es que le creas un dinamismo a tus fraccionamientos muy grande. Y con Casa Bravo, pues también te llega un tema súper importante de opciones para que el cliente pueda tener un leasing, ¿no?, de su casa. Entonces, más o menos, el grupo son este tipo de empresas que son a favor de un fraccionamiento, ¿no? Ahora, platícame, todo esto obviamente beneficia al comprador de las viviendas. Una casa 20 tiene todo eso de respaldo. ¿Cómo ha evolucionado la plusvalía de los proyectos 20? No, pues imagínate, para que te des una idea, me estaban platicando la otra vez, hay un fraccionamiento en Quintana Roo, en Playa, que se llama Malfi, y este fraccionamiento se vendió la casa en 900,000 pesos hace 6 años y ahorita va en 1,800,000. En 6 años. 6 años. Más si la gente la compró y la rentó, pues estás hablando de una locura de rendimiento, ¿no? Luego ya hay otros más moderados, por ejemplo, en Tecama, pues son fraccionamientos que traen 70% de plusvalía y en un lapso más o menos de 8 o 9 años, y que si la casa la compraste para rentarla, pues estás hablando de un consolidado como en 13, en 10 años, ¿no? Entonces, pues está súper interesante lo que se puede hacer cuando realmente cuidas y tienes simplemente programas de recompra, ¿eh? Porque la programa de recompra lo que hace es que tú pones las reglas de lo que quieres que la gente haga. Y entonces, si tú te dices, sí te las compro, pero te la compro sin que la toques, sí te la compro, pero no quiero que esté deshecha, sí te la compro, pero sí te la compro por acá, pues entonces la gente empieza a cuidar sus cosas, ¿no? Es el mismo esquema de Estados Unidos, pero pues traído a México, ¿no? Es una maravilla porque así evitas que haya el deterioro porque hay un mal uso de la vivienda en términos de uso de suelo, ¿no? O sea, sabemos que la gente, que hay mucha gente que hace poner una tiendita en la casa, pero si hay ese tipo de reglas que te generan valor, que te van a ayudar a ganar plusvalía, seguramente te ayudarán a eso. Ahora, todo este tema de innovación, hace unos cuantos años platicábamos tú y yo de cuando Vinte estaba adaptando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para incorporarlos en los proyectos. De pronto, Vinte también ha incorporado muchas cosas. Las viviendas de Vinte tienen certificaciones que las hacen plenamente sustentables. ¿Y en qué vamos con eso? ¿Cuál es el futuro de una casa? No solamente de la casa Vinte, sino cuál debiera ser el futuro de una vivienda con todo este tipo de temas de ODS, sustentabilidad, los criterios de la vivienda adecuada, en fin. ¿Qué es una casa y Pues, qué mi- debiera ser una casa? Pues mira, nosotros empezamos viendo este tema porque eh, los europeos nos inculcaron la parte de la certificación. Entonces nos dimos cuenta que con una reglamentación relativamente, eh, ¿cómo te di? Relativamente fácil de seguir si eres una desarrolladora ordenada, entonces pudieras ahorrar todo lo que es el servicio tanto de agua como de drenaje, ¿no? Entonces, te pongo fraccionamientos muy grandes, tú incluyes lo que son los pozos de absorción, las lagunas de absorción, y en estos fraccionamientos pues se permea más del 40% del agua pluvial que dejas de hacer cuando tú pones un fraccionamiento, ¿no? Porque tenemos que pensar que cuando tú tienes un terreno virgen, imagínate 100 hectáreas o 50 hectáreas, entonces ese terreno cuando llueve pues se permea, ¿no? Cuando tú pones un fraccionamiento arriba pues ya no se permea. Entonces los desarrolladores como nosotros y como algunos otros compañeros, lo que hacemos es que canalizas el agua hacia unas lagunas de absorción o unas tanques de almacenamiento, y esos los empiezas a filtrar, entonces pierdes la menos absorción posible que hay. Pero también nos dimos cuenta que si
le ponías elementos de valor agregado a la vivienda que no tenían tanto costo y que en un mortgage de 25 años eran relativamente sencillos de ponerlos, podías también ahorrar tanto en lo que es energía y lo que es en agua, ¿no? Entonces eso lo que te hace es que en el sector televisivo o en el sector de la televisión o de las comunicaciones, te das cuenta cómo una comunicación ha venido ahorrando, ¿no? O en el sector automotriz, si tú te vas hacia 1912, donde Henry Ford inventa el modelo T y ves un coche hoy del 2026, es completamente diferente. Tiene dos cosas iguales: cuatro llantas y puertas. Se acabó. O sea, tienen todos los coches que se parecen desde hace 100 años, pues tienen cuatro llantas. Entonces, tienen un centroide, tienen una habilidad para la parte de los aires, la parte de cómo fluctúa esto. Bueno, pero se ha innovado en materiales, se ha innovado en muchas cosas, pero sigue siendo un coche de cuatro ruedas, no más que con una innovación tremenda. Entonces, en el futuro de la vivienda va a ser muy difícil que alguien haga una casa redonda, va a ser muy difícil que muchos me preguntan, oye, la impresión de las casas, oye, fíjate que ya me llegó unos productos chinos que la casa te la mandan en un tráiler y te llega y ya está toda terminada, está preciosa. Va a ser muy difícil que cambiemos a este tema de burbuja, ¿no? Eh, por lo pronto, en los próximos 10 años lo veo yo complicado, donde pues tu casa la pides y te llegue a tu terreno, ¿no? Porque tendrías que tener un terreno servido y luego pues también quieres tener una escuela y luego pues también quieres tener un comercio y luego también quieres tener un acceso y quieres tener un parque. Y bueno, pues seguramente va a haber algunas personas que hagan todo esto también y te traigan las casas ya prehechas, ¿no? Pero lo veo complicado, o veo complicado que las casas las podamos imprimir en el sentido de que la tecnología es tan nueva y entonces la mano de obra, pues en lugar de usar una mano de obra, pues haces, en lugar de usar 40 pues haces una mano de obra, pues sí, nomás que la mano de obra es especializada y si resulta que la máquina por X o Y se descompone, pues ya no hiciste casas, está como que todavía sigue evolucionando, pero lo más interesante es que estamos evolucionando con materiales, estamos evolucionando con cuestiones sustentables, estamos evolucionando con cuestiones de todo lo que es un tema de certificaciones, estamos evolucionando con todos estos temas que es importantísimo que en el sector se empiece a hacer, ¿no? Yo más bien veo la innovación, la veo en el sistema de crédito, la innovación la veo en materiales que te hagan que el fraccionamiento baje de costo, en innovaciones donde la vivienda puede ser más grande y los costos más baratos. O sea, creo que ese es un buen reto que tenemos en el sector, ¿no? Evidentemente, pues vas a todas las casas hoy en día, pues ya tienen una tubería de internet, ya tienen el internet muy accesible y te vas adecuando a todo este tema, ¿no? Ahora, todo esto, a ver, ¿cuáles son? Hablamos de una empresa desarrolladora gigante como Vinte, ya es una empresa gigante, tiene financiamiento, tiene fondeo de la bolsa de valores, de los mercados financieros, tiene obviamente acceso con los bancos, tiene aparentemente resuelto el tema del financiamiento y del capital. La demanda ahí está. ¿Dónde están los grandes retos? Siempre habíamos dicho que los retos estaban en temas como el suelo, como los servicios públicos, que hubiera agua suficiente, que hubiera energía eléctrica suficiente, que hubiera calles, que hubiera urbanización adecuada para poner las viviendas. ¿Dónde están los cuellos de botella? Ya no para 20, sino pensando en que si queremos que la vivienda cumpla el papel que le toca como motor de desarrollo del país, ¿dónde están los cuellos de botella para eso? El mayor cuello de botella son los servicios. Es ponernos de acuerdo con el gobierno y que Comisión Federal y que Agua podamos tener la energía en donde los terrenos y la demanda quieren. Que una cosa es que tú tengas agua en Tabasco y la verdad es que la gente no quiere vivir en Tabasco, la gente quiere vivir pues en Tecámac, ¿no? Entonces imagínate, te pongo el acuífero de los acuíferos más vetados es el Cuautitlán Texcoco, y que es en Tecámac, Zumpango, Tizayuca.
y Pachuca, y resulta que pues es donde está el crecimiento, es donde hay un aeropuerto, es donde están haciendo un tren. Entonces están conectando la Ciudad de México con Hidalgo. Entonces, pues, pues hay un gran reto de ponernos de acuerdo nosotros con las autoridades, ¿no? De nada nos sirve a nosotros tratar de generar inversiones de luz, pues, son grandísimas y es imposible, ¿no? O simplemente la misma agua, ¿no? Es como nosotros somos ¿cómo le llamamos? Somos alguien que traslada los derechos de agua, ¿no? Entonces, si tú vienes y yo tengo en los bancos de metros cúbicos de agua, yo lo que hago es que los certifican en la Conagua, nos dicen que están bien, se los dono a un organismo que depende de la Conagua, que es el organismo municipal, y ya la Conagua pues se queda con esos títulos que ellos mismos tienen, ¿no? Entonces, nosotros no vendemos el agua, nosotros no cobramos nada por el agua, no somos como, pues, como las bebidas gaseosas que la venden en Anaquel. Entonces, creo que el gran reto de aquí al 2030 va a ser ponernos de acuerdo junto con el gobierno, no solo para hacer vivienda del bienestar, sino para hacer pues 500,000 viviendas al año para que puedan ser los 3 millones de viviendas que se pueden hacer y que generarían pues 7 empleos por cada vivienda, perdón, y que generarían un dineral de distribución, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo junto con las autoridades, creo que pudiéramos hacer las 500,000 porque ya las hemos hecho, ¿no? Sí, claro, y sobre todo hacer en todos los segmentos de mercado, en todas las regiones. Por ejemplo, Vinte no está su plan de negocios, yo lo sé, pero si te dijéramos que hace falta que Vinte entrara a la Ciudad de México, ¿qué necesitaría Vinte para entrar a la Ciudad de México? No, pues Vinte por decir lo que hace certeza, falta. no, pues nosotros no entramos por certeza, certeza jurídica. Pues es muy difícil entrar a una ciudad donde el mercado está muy maduro y donde tú empiezas a hacer una construcción, duras 36 meses y en los 36 meses pues llega un vecino y te cierra y luego llega otra autoridad y te cierra y luego pues resulta que tú dices cambio de gobierno y te cierra y es complicadísimo porque la inversión está toda metida ahí. Entonces, no tienes ninguna garantía de que lo vas a hacer rápido. O sea, este negocio, entre más rápido termines, mejor te va. Los negocios, el margen es muy pequeño. Entonces, cuando el margen es muy pequeño, lo que tienes que hacer es hacerlo rápido. Entonces, si no lo haces rápido y resulta que te pararon por lo que se te ocurra, ¿eh? O sea, por un tema tuyo, por un tema de quien sea, ¿no? Pues también no te digo que somos blancas palomitas, pero dentro de lo que cabe, si lo estás haciendo bien, pues deberías de tener una garantía de que no te pare, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Pues sí, dinero cuesta, todo el dinero, el día que tú no pones un blog, cuesta. Entonces, ¿por qué Vinte no ha entrado a la Ciudad de México? Pues por eso, porque no tienes garantías. Hay municipios y luego que si el Estado y luego que si la población y que si las comunidades y que salió Greenpeace y que salió alguien. Entonces, oye, pues no, pues mejor hazlo bien. No, pues si lo puedo hacer bien, pero de todas maneras van a salir. sí, se lo está haciendo bien en muchos otros lugares del país, porque aquí no. Más bien el tema es crear condiciones para que eso se pueda hacer, ¿no? Que imagínate poder trasladar el modelo, un modelo exitoso, probado de otros lugares, poder hacerlo para atender el rezago habitacional de una ciudad grande, ¿no? Me parece que sería muy valioso. Ya para terminar, mi querido Sergio, Fíjate, déjame te cuento una no, experiencia. adelante. Nosotros estamos construyendo en Orlando, Florida, ya tenemos 3 años y estamos construyendo de cero, no es un tema así de que, oye, es que invertimos en un fondo que compra casas y no, 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 no. El mismo negocio de acá, compramos un terreno, lo habilitamos, hicimos las casas y lo estamos rentando y vendiendo. Entonces, es súper interesante porque allá en los municipios tienen dos dependencias, la dependencia de grandes contribuidores y la dependencia de desarrolladores pequeños. Y la dependencia de grandes, imagínate, Lenar hace 50,000 viviendas, factura 50,000 millones de dólares. Imagínate lo que no genera, ¿no? Entonces, ellos tienen una ventanilla de proyectos muy grandes que no tienen nada que ver con un proyecto chiquito de unas 100 casas o de unas 80 casas.
Y entonces, pues también hay como de que pues, no puedes cambiar el uso de suelo, o sea, las reglas ya están establecidas, muy, muy establecidas. Entonces, lo que te quiero decir es, eh, si tuviéramos más garantías donde pudieras hacer el negocio que sabes hacer y que fuera sin problemas, como fuera una cuota, pues realmente el sector invertiría más, ¿no? Ahora, en tema, a ver, ya hablamos de lo que es el desarrollo del sector, ya hablamos de lo que es la parte económica, la parte del acceso al financiamiento, el financiamiento para la gente. ¿Qué tendrías que decir tú en cuanto a las posibilidades que tiene la vivienda, lo que hace Vinte, en términos de impacto social? O bueno, pues es que simplemente con Chante estás hablando de una locura, porque hacer que los fraccionamientos tengan plusvalía, hacer que tú compres una casa y que tengas la capacidad de poderla vender a una ventanilla en 24 horas, 48 horas o 72, pues es una locura porque las casas automáticamente se cuidan, tienen plusvalía, la gente gana, cuida su casa y son fraccionamientos con más seguridad, con más deporte que otras cosas, ¿no? Por un lado. Y la otra, pues es en la Fundación 20, pues es una fundación muy activa, donde realmente llegamos a muchos lugares marginales, donde hay pueblos que tienen una cancha de básquet, tienen las gradas de básquet, tienen los tableros de básquet, pero resulta que no tienen el aro de básquet. Pues es como pues, no se puede jugar. Entonces, con relativamente organización social, pues puedes hacer que la gente penetre y que la gente pueda usar la cancha de básquet y pones los aros, ¿no? Entonces, llevas un poquito de la comunidad 20 a la comunidad externa. Entonces, si tú tienes la parte sustentable, estás ahorrando, tienes la parte social y lo que para mí, lo que hace que los fraccionamientos suban de valor es que las casas tengan liquidez. La gente que no puede pagarlas, pues van, te la venden y se van a un lugar donde la pueden pagar. Entonces, es algo interesante, ¿no? Pues sí, la verdad es que el impacto social entendido como una forma de que la vivienda tenga el valor de recuperación que la gente necesita para hacer líquido su propiedad, me parece que es algo muy importante. Sergio Leal, presidente de Vinte, una de las empresas verdaderamente relevantes de la industria mexicana en general, no solamente de la vivienda, sino es un ejemplo de éxito de lo que puede ser una empresa en México, sea el sector que sea, y obviamente una estrella del sector vivienda mexicano. Querido Sergio, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. No, gracias a ti y a tu auditorio y aquí estamos. Muchas gracias a ti. Un abrazo y bueno, ya lo saben, estén muy atentos a lo que está pasando con el sector. Se espera un buen año y aquí les estaremos, les prometo que vamos a estar intentando tener una recurrencia con Sergio Leal para que nos venga a platicar cómo va Vinte y de la mano con Vinte cómo va el sector. Aquí nos encontramos. Hasta luego.